Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuyito Jardinero y hoy quiero seguir con la parte de reproducción de hojas de suculentas. Ya hemos mencionado mucho en este canal. En el video anterior te comenté que era muy importante cortar bien las hojas para no romper los nódulos de donde van a crecer las suculentas, que debemos tener cuidado para trozar las hojas. También te dije que había suculentas que hay que rotar la hoja, hay que hacerla en zigzag o hay que ayudarnos con ayuda de un palillo de madera o una cuchara también para no romper este nódulo. Y que hay hojas de suculentas muy delgadas, hay de término medio y hay de término grueso, siendo las gruesas las más fáciles de reproducir, las de término medio en término medio y las más delgadas las más complicadas de reproducir. Hoy vamos a ver cómo lograr mantener la humedad para poder sacar raíces y bebés mucho más rápido. ¿Qué tenemos que hacer, Chuyito Jardinero? No te olvides que te comenté lo del super hack de las hormonas enraizantes. Te dije que esta hormona enraizante nos va a ayudar a que nuestras suculentas se reproduzcan muy rápido. Demasiado rápido, tan rápido como para que ya tengas demasiadas y por fin te canses de cultivar suculentas. Que digas, ya tengo demasiadas. Pues lo vamos a hacer con ayuda del polvo enraizante, porque nos ayuda a cicatrizar las hojas y a que estas nos ahorra una semana de cicatrización, nos ayuda a que la raíz se genere el doble de rápido y a tener bebés en la mitad de tiempo. Y sí, también para desarrollar raíces en suculentas sumamente delicadas y difíciles de reproducir. Hoy quiero mostrarte el asunto de la humedad. La humedad es muy importante para que las hojas se puedan mantener y lleguen a feliz término. Feliz término significa que nos den bebés. Ahora sí, lo de la humedad es súper sencillo. Solo tienes que ver que va a haber hojas muy gruesas que va a ser muy fácil que mantengan su humedad. Como por ejemplo esta hoja de Pachiveria Blue Mist. Ya está cicatrizada. Y acá tenemos otra. Esta sí está cicatrizada muy bien. De hecho, mira, ya está formando nodulaciones, ya se ven puntitos rojos por ahí, hinchazones, entonces no tarda en generar raíces. Acá otra tenemos un Graptopetalum superboom, que también es una hoja muy gruesa. Hay algunos que mientras más pruina tienen, también hay que tratarlos con cuidado para no lastimarlas. Y también hay algunas, como en este caso, que se aguadan bastante. Se aguadan bastante, pero no importa, es parte de ella, es su forma de ser. Aquí tengo una Echeverría Peacocky, que es de una hoja más delgada y por lo tanto nos va a presentar más retos a la hora de cultivarla. También tenemos unas Perlebon de este otro lado, que las Perlebon son muy gratificantes y dan bebés de forma muy fácil también. Pero lo que tú quieres es llegar a esto, a la cicatrización. Ya cicatrizó, tan fácil, le ponemos hormona enraizante y en un día está cicatrizada la hoja. Podemos pasar a un sustrato como este, como tierrita, puedes usar arena de río, perlita, etc, 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 etc. Pero lo importante será mantener la humedad constante si no queremos que ellas se deshidraten. Para saber cómo mantener la humedad constante, debemos de acercarnos a las charolas, revisarlas y aquí yo cometí un error garrafal. Lo ideal es que coloques todas las suculentas dividiéndolas por variedad. Si las pones todas juntas en una sola bandejita, por ejemplo, estas hojas de Perlebom van a estar mucho más adecuadas y la humedad la vas a controlar mejor porque hay suculentas que secan más rápido que otras. Para saber cuando una suculenta ya no sirva, pues evidentemente es muy notable, se pudren. Esta hoja se pudrió simple y sencillamente porque estaba demasiado vieja como para reproducirse. Estas que están mucho mejor, recuerdan lo de la hormona, recuérdalo, voy a repetir hasta que te fastidies, pero es que esta es la mejor clave para que las suculentas cicatricen tan rápido que lo único que tienes que hacer, lo más difícil en el proceso de las suculentas es lograr esto, la cicatrización, ¿de acuerdo? Y ya de ahí que tú cicatrizaste la hoja, lo único que tienes que hacer es mantener la humedad.
¿Qué es mantener la humedad, Chuyito jardinero? Bueno, mantener la humedad es mantener la humedad del sustrato. Como tú puedes ver, esta tierra ya está un poco seca y aquí es bien importante humedecerla. Ahora, yo te aconsejo que para humedecer la tierra quites primero las hojas de este modo. Puede ser cansado, pero créeme que funciona, porque a veces humedecemos demasiado las hojas y no la tierra, y pues se pueden pudrir las hojas. Yo te aconsejo que lo hagas así. Vamos a aplicar una buena dosis de agua para humedecer el sustrato, porque las hojas necesitan esta humedad. Un gran problema que tenemos al momento de cultivar suculentas es el siguiente. Pensamos que las suculentas son áridas, que no necesitan humedad. Y cuando ellas están produciendo raíces, cuando ellas están produciendo bebés, la humedad es más constante que en otras épocas del año. Por eso es importante no perder la humedad del sustrato. Y esto lo vamos a llevar al límite. Con llevarlo al límite significa que vamos a humedecer tanto como podamos hacerlo. Esto va a permitir que la hoja se sienta en un ambiente propicio para generar raíces. Es muy simple para comprobar esta hipótesis. Cuando tú siembras semillas de suculentas, el ambiente tiene que estar húmedo, si no, no te van a germinar. Es lo mismo con las raíces. La suculenta necesita cierta humedad para que el bebé salga. Bien, yo sé que habrá personas que ellas lo que hacen es que solamente cicatrizan y quedan y se olvidan de la suculenta. Pero lo que sucede es que la hoja casi que termina moribunda. Y esto se debe a que no mantuvieron bien la humedad. Para seguir con este tratamiento ya empujamos un poco la tierra, ya la mojamos para que estas hermosas variedades crezcan. Es bien importante que tú conozcas la variedad de la suculenta, porque va a haber algunas que aguanten más humedad, otras menos. ¿Quiénes aguantarán menos humedad, Chuyito jardinero? Serán las hojas delgadas, ¿de acuerdo? Las hojas delgadas serán las que aguanten menos humedad y las gruesas aguantarán un poco más, ¿de acuerdo? Ahora sí, les voy a dar un riego por encima a estas hermosas hojas para terminar esta función. Ellas van a absorber el agua por medio de sus vasos capilares, todo este asunto, y les ayudará a no morirse. Y esto lo vamos a hacer cada que veamos que la tierra se seca. ¿De acuerdo? Solamente vamos a realizar este paso cuando la tierra ya esté seca, cuando la tierra ya no se vea oscura, ya no se vea cafecita. Como por ejemplo estas también ya les hace falta un riego. Aquí tengo muchas hojas de Echeveria prolífica que ya traen los bebés. Los puedes ver. Son hermosos. Muchos bebés. Pero les hace falta humedad. Así que vamos a darle humedad. En este caso no las puedo retirar porque ya tienen bebés y también porque son demasiadas. O sea, lo de retirar las hojas es solo cuando se pueda. A veces que no se va a poder y hay veces que sí. En este caso son muy pequeñas, no las voy a retirar una por una. Y también porque ya tienen bebés enraizados que no vamos a lastimar. Vamos a darles un muy buen riego. Cuando las suculentas están en este estado, absorben una buena cantidad de agua. Recuerda que el sustrato debe de ser muy permeable para aguantar todos estos riegos. Utiliza perlita y arena de río para mejorar la permeabilidad. No, todavía no llegamos a la parte más importante. No te despegues de este video porque viene el hack que te va a hacer que todas tus suculentas tengan éxito. Hoy solamente estamos hablando de que es importante mantener la humedad, pero ya viene el hack, amigos, así que no te retires. Bueno, como puedes ver, esto es parte de mantener la humedad, que ellas estén contentas. También es bien importante que ellas las coloques en un lugar a semisombra. No se te ocurra colocarlas al sol porque no van a resistir. Acuérdate que ellas no tienen raíz todavía y por eso no son tan fuertes. Bien, Chuyito jardinero, háblanos del hack. Ahora sí, viene lo interesante. Sucede, amigos míos, que hay suculentas que tú amas con todo tu corazón. Son suculentas que tú no quieres que se vayan a morir, que tú amas, como los sedums muy especiales, Cryptopetalum, de todo tipo de plantas que las hay, y tú quieres asegurarte que tengan éxito al momento de sacar hojas. Por ejemplo, hablemos de esta Echeveria, que es una Echeveria
Black Prince. Aquí tengo las hojitas, te las voy a traer. Vamos a pasarlas por acá. Son unas hojas de Echeverría Black Prince. Es una Echeverría preciosa. También Echeverría Agaboides, Echeverría Romeo, etc, 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 etc. Son de esas hojas que tú quieres tener bebés sí o sí. No quieres que se te mueran, no quieres que perezcan y también quieres sacar los bebés lo más rápido que puedas. ¿Cómo se hace, Chuyito Jardinero? Pues pon mucha atención porque hoy te voy a dar el hack supremo de las suculentas. No lo vas a encontrar en ningún canal de YouTube porque esta información es información premium. Bien, estas ya están cicatrizadas. El primer paso es cicatrizarlas. ¿Ves? Ya están cicatrizadas estas hojas de Black Prince. Se cicatrizaron en un día con hormona enraizante. Usamos una primera dosis de hormona enraizante para cicatrizar. Vamos a aplicar una segunda dosis de hormona enraizante porque esta no es para cicatrizar. Esta dosis es para estimular la raíz y sobre todo que salgan los bebés. Para ello vamos a aplicar en la capa de arriba y también en la parte de abajo. Ya no nos vamos a centrar en el medio. A veces las suculentas se pueden como que se resbala un poco, pero insiste hasta que se quede bien impregnada de estimulante para raíz, ¿de acuerdo? Vamos a colocar estas Black Prints de este modo. Y ahora viene el hack maestro. Ya las tenemos cicatrizadas. Esto lo puedes hacer un día después que apliques la hormona o si quieres te esperas 3 días, como tú quieras. Vamos a utilizar una maravilla que te voy a presentar aquí. Es un frasco de refresco, un envase de refresco de los que tú quieras, pero que tiene que ser grado alimenticio. ¿Por qué grado alimenticio? Porque estos permiten que algunos gases escapen. Por eso tiene que ser de refresco. Lo siguiente que vamos a hacer es colocar una mezcla como esta. Ahora, si tú sientes que esta mezcla es demasiado arenosa, puedes utilizar arena o puedes utilizar perlita. Yo en mi caso voy a usar tierra normal de jardín. Ningún problema, le puse perlita, le puse arena de río y también un poco de viruta o acerrín. Vamos a colocar las Black Prints de este modo y las vamos a dejar aquí. Sin ningún problema, las vamos a poner aquí y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a rociar de agua, pero no vamos a rociar las Black Prints ni tampoco vamos a rociar la tierra. Ojo, la tierra ya debe estar un poco húmeda cuando tú hagas este hack. Como puedes ver, la tierra se ve oscura, entonces está húmeda. Y a continuación vamos a poner agua en la parte interior de la botella, le vamos a dar unos sprays para humedecerla. ¿Ves las gotas de agua cómo se forman? Bueno, esta humedad es la que necesitan las hojas para estar constantemente húmedas y sacar bebés más rápido. La vamos a empaquetar y la dejaremos ahí durante el tiempo que sea necesario. Con este hack, tus suculentas crecerán raíces más rápido. ¿Por qué, Chuyito? Explícanos por qué. Simple y sencillo. Porque la humedad nunca varía, nunca está que primero están secas, luego que están húmedas, no, siempre se mantiene constante. Ten en cuenta que no mojamos demasiado la tierra y esto hace que la suculenta no se pudra. En mi experiencia me he dado cuenta que nos han hecho creer que las suculentas son extremadamente secas y esto no siempre es verdad. Si tú haces este hack te aseguro muy buenos resultados. En dado caso que te dé miedo ir experimentando, esto es cuestión de ir experimentando, abre la tapa para que salga un poco de humedad y puedas irla regulando. Si tú abres la tapa y la dejas abierta no va a haber un exceso de humedad. Sin embargo, esto va a requerir de experiencia. Para mí este hack me ha servido con hojas muy delicadas en donde yo quiero sacar bebés. Pero no te vayas, porque este no era el hack supremo. El hack supremo viene a continuación. ¿Cómo lograr sacar hojas de suculentas sin fallar? Ahorita te lo voy a enseñar. Aquí tengo conmigo 3 especies de suculentas realmente hermosas. Esta es un sedum. Un Tacitus velum. Es una suculenta
preciosa, difícil de conseguir y algo costosa. También tenemos un Black Prince, que es una echeveria muy hermosa. Y tengo también este Sedum Symphonosanum, si no me equivoco. Espero no haber dicho mal el nombre, pero es precioso. Y este quiero reproducirlo muy bien. No me puedo dar el lujo de echar a perder una sola hoja. Es decir, hay suculentas que no son tan comunes y que tú tienes la misión sí o sí de sacar hojas y sacar bebés. Dame tu mejor truco, Chuyito Jardinero. Quiero saber el truco premium del cual me has estado hablando. Pues muy simple. Primero vamos a cortar algunas hojas de estos especímenes, generalmente de esta maravillosa planta. Estas ya las tengo aquí cortadas, ya las reservamos por aquí para este video. Ya les pusimos cicatrizante, son hermosas, es que la hoja es preciosa. Mira nada más qué belleza de hoja. Pero esta hoja no nos podemos dar el lujo de que se muera. Tenemos que sacarle raíz sí o sí. ¿Por qué? Porque son complicadas de conseguir y además son caras. Entonces aquí Chuyito Jardinero te va a dar el hack supremo. Podrías intentar colocarlas aquí, en estas hermosas macetitas de refrescos. Se puede, sí. Pero el problema es que no es el método más efectivo. Lo puedes intentar aquí, sí. Pero ahorita te voy a dar el que nunca me ha fallado. Que cuando yo quiero sacar una hoja maravillosa, no me falle. De hojas difíciles, de hojas complicadas, ¿cómo le hago, Chuyito? Bueno, pues lo primero va a ser utilizar enraizante otra vez para estimular la raíz. Esto lo vamos a hacer porque vamos a estimular la raíz. El primero le dimos para cicatrizar. Venga, vamos a colocar de nuevo más hormona. Ahora lo vamos a hacer con la otra hoja. Y listo. Quede bien impregnada. Y para este vamos a utilizar un frasco de vidrio. ¿Por qué un frasco de vidrio es mejor que la botella de refresco? Porque el vidrio permite conservar mejor la temperatura, hace mejores traspases de gases que pueden traspasarse. Esto es como cultivar una suculenta semi-in vitro. Semi-in vitro porque abrimos de vez en cuando la lata para agregar oxígeno para regular la temperatura. No es como cultivar in vitro porque también in vitro es hasta que los bebés ya están más grandes y nosotros solo lo usamos como cápsula enraizadora. Para suculentas, el detalle más importante que tú debes tomar es que tienes que usar perlita. ¿Por qué perlita, Chuyito Jardinero? Porque la perlita no se humedece tanto como la tierra. Si yo aquí coloco tierra, va a ser demasiada humedad. La humedad es muy, muy amplia porque es un vaso de vidrio que está tapado. Tenemos que usar perlita. De verdad, sí o sí perlita. Si no tienes perlita, puedes usar arena de río, pero lávala muy bien porque no debe de haber ningún hongo ni ningún agente que nos pueda echar a perder este experimento. Por eso yo te aconsejo que sea perlita, sí o sí, por favor. Si no encuentras, puede ser arena de río, pero muy bien lavada, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer ahora es colocar las hojas, intentando que no se caigan tanto. Voy a usar una cuchara para intentar que no fuera un golpe tan amplio. Entonces la vamos a dejar caer suavemente. Y listo. Y lo mismo vamos a hacer con la otra. Listo. Ya hemos dejado aquí en el frasco las dos hojas de esa suculenta maravillosa que queremos que nos salga raíz sí o sí y que nos dé bebés. ¿Qué sigue, Chuyito Jardinero? Bueno, este frasco ya está muy húmedo, pero lo siguiente es humedecer un poco las paredes del frasco. No le vamos a echar agua ni al sustrato de perlita ni a las hojas, solamente al frasco. ¿De acuerdo? Queremos que el frasco esté húmedo por las paredes. Aplicamos un poco, dos chorritos de agua y si quieres también lo puedes aplicar a la tapa.
Una vez que tenemos esto listo, vamos a sellar y dejaremos ahí las hojas. Con este sistema, ninguna suculenta se te va a resistir, porque la humedad siempre va a ser muy constante. Eso sí, asegúrate de revisarla todos los días para evitar una pudrición. ¿Cómo evitamos las pudriciones? Pues de vez en cuando venimos y abrimos un poco el frasco, dejamos que se ventile, incluso le puedes soplar algo de... Le soplas para que agarre nuevo aire, se salga el calor. Esto te va a ayudar muchísimo porque la humedad es constante, pero podemos regularla. Podemos regular esta humedad para que no sea muy fuerte al abrir el frasco o aumentarla cuando queremos que haya más humedad. Con la experiencia de hacer esto con cada variedad diferente de suculenta, tú vas a aprender qué variedades requieren más humedad y qué variedades requieren menos humedad. Esa ya es tu chamba, tu propia experiencia. Sin duda hemos hablado mucho de cultivar hojas, pero este es el método más infalible que conozco para que generen raíces y bebés en menor cantidad de tiempo. Una vez que estén los bebés podrás pasarlo a macetas intentando no disminuir demasiado la humedad. Recuerda que para que una suculenta de buena cantidad de raíces y de bebés, la humedad debe de mantenerse constante. ¿Por qué? Porque son en las épocas donde llueve o donde más humedad hay cuando las semillas o las hojas se reproducen y nos dan bebés hermosos. Espero que te haya gustado este video. Yo soy Chuyito Jardinero y nos vemos. Hasta la próxima. Dicho sea de paso, en otro video te enseñaré los cuidados que debes de llevar al tener hojas de suculentas en botellas de refresco o en frascos de vidrio. Adiós.